Estos son los Golden State Warriors. Creo que ya todo el mundo los conoce. Quizás un equipo que por mucho tiempo parecía invencible y repentinamente fue decayendo. Eso no les quita lo icónico, legendarios y lo mucho que marcaron una generación de jugadores y espectadores. Solamente que es preciso conocer cómo las cosas terminaron así. Conocer desde el origen, el ascenso, la caída, el resurgimiento y la caída en picada. El día de hoy en The Basketball vamos a narrarles de principio a fin el ascenso, caída, ascenso otra vez y caída estrepitosa de los Golden State Warriors. Antes de comenzar, quiero aclarar que yo no tengo ningún tipo de odio por los Golden State Warriors. De hecho, yo lo considero el mejor equipo de la historia de la NBA. Pero la verdad se me hace muy interesante cómo este imperio se fue cayendo de poco a poco. Por eso me tomé la tarea de recopilar información para entender todo esto y para ustedes. Así que tráiganse sus palomitas que este video va para largo. Sin nada más que decir, amigos, esto es The Basketball, comenzamos. Por allá en el 2007 los Golden State Warriors hicieron historia. Se volvieron el primer octavo lugar en vencer al líder de su conferencia, al menos en el formato de 7 partidos. Para que entiendas la magnitud de esto, los Dallas Mavericks contaban con su mejor récord históricamente, con 67 victorias y solo 15 derrotas, que de paso incluía al MVP de la temporada, Dirk Nowitzki, en su mejor momento, mientras que los Golden State Warriors apenas si lograron clasificar a playoffs. Nadie tenía fe o esperanza en ellos, a excepción de sus fans, quienes crearon el legendario We Believe. Creemos. No era propaganda, era una demostración de cuánto apoyo eran capaces de brindar a un equipo que parecía tener cero posibilidades de ganar una serie de playoffs. Era un David contra Goliat básicamente. Inesperadamente la energía del público y el corazón de un Big Three conformado por Baron Davis, Stephen Jackson y Jason Richardson fue más que suficiente para vencer de forma humillante a un equipo aspirante a campeón de la NBA. A pesar de que fueron derrotados en las semifinales, quedaba claro que este equipo tenía la capacidad de vencer a los mejores equipos de la liga, si se lo proponían. Por ello, la temporada del 2008 era la esperanza de llegar a las grandes ligas. Pero no. Durante el verano traspasaron al jugador más querido por la afición, Jason Richardson, conocido por esos dunks y una ofensiva brutal. Chris Mullin solo pudo aclarar que era un movimiento necesario para mejorar el equipo, recibiendo a Brandon Wright, un rookie del cual se esperaba que pudiera mejorar el poste de los Warriors. Y así todo se fue al demonio. Es injusto llamarlo fracaso. El récord de los Warriors era más que bueno, pero con eso quedaron fuera. Era imposible concretar algo ante una conferencia tan competitiva como era el oeste en esos años. Perdieron a Baron Davis y así entraron en modo reconstrucción, con una temporada más que decepcionante. Al final tenían un pick de primera ronda. A pesar del mal récord no fue suficiente para conseguir el pick número 1, el cual por obvias razones hubiese sido Blake Griffin, la superestrella de la universidad, o James Harden, un letal anotador con un estilo muy novedoso. En su lugar se quedaron con el pick número 7. Quizás una posición decepcionante en el draft, pero existió un muchacho que 6 equipos pasaron desapercibidos, uno que ya había impresionado a LeBron James en la universidad y que ya había demostrado una forma de jugar muy letal. Su nombre era Stephen Curry. Los Warriors lo eligieron. The Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. Stephen Curry no fue un jugador atlético, no era un gran defensor, no era el típico base que solo se dedicaba a asistir, como muchos acostumbraban. Era un tirador de larga distancia, pero eso para muchos significaba volverse escolta, pero para él no. Su primera temporada fue destacable pero no superior a la de Tyreke Evans, un jugador slasher como eran amados en esos años. En ese entonces Curry no era la opción principal, ese era Monta Ellis, quien funcionó como un mentor para él, pero sobra decir que las cosas no salieron bien inicialmente. Todo esto bajo la dirección de Don Nelson, quien cabe mencionar que él fue el responsable de elegir a Curry, su último movimiento como entrenador de los Warriors. Quizás no mejoró el récord, pero dejó cimientos para trabajar. Solo que para que este edificio comenzara a levantarse necesitaban más que un base, que tendía mucho a lesionarse, y cuyo juego levantaba críticas por parte de los expertos. Para la temporada del 2011 el equipo no hizo grandes cambios. Su fichaje bomba fue Davis Lee, quien fue ese All-Star años atrás en los New York Knicks, pero por parte de Curry comenzaban las lesiones. No se perdió tantos juegos, pero con el roster que tenían no podrían hacer mucho.
Quizás construir en torno a Monta Ellis no era la respuesta, y tener un entrenador como Keith Smart no era lo indicado. Con ese récord y ese fracaso de volver a playoffs se quedaron con el pick número 11 del draft. Claro que no se quedarían con Kyrie Irving, pero da la casualidad de que eligieron un escolta muy particular, alguien de nombre Klay Thompson. Conocido por su bella mecánica de tiro y por una muy buena defensa exterior, algo que le venía bien a este equipo, eso incluyendo la contratación de Mark Jackson, un entrenador importante en esta historia, y la llegada de Bob Myers como ejecutivo. El equipo no mejoró, tampoco el récord, todo esto debido a una temporada recortada y por más lesiones. El principal señalado, Stephen Curry, cuyos tobillos lucían cada vez más frágiles. Durante el mes de marzo los Warriors traspasaron a su base de antaño, Monta Ellis, por Andrew Bogut. Solo que Stephen Curry se suponía que estaría en ese paquete. Todo pudo haber acabado aquí, de no ser porque Mark Jackson insistió que tuviera paciencia con Curry, eso agregando el apoyo moral de Bogut hacia el joven base. En el draft eligieron un completo desconocido Draymond Green, del cual casi nadie esperaba algo debido a su ofensiva inconsistente y por un estilo poco convencional, pero en esta temporada fue cuando Mark Jackson diseñó un sistema que explotaba al máximo las habilidades de Klay Thompson y Stephen Curry. El roster comenzó a encontrar el rumbo, y así su récord les permitió regresar a playoffs tras 6 años. Todo el mundo comenzó a saber quién era Stephen Curry, apareciendo en su primer All-Star Game, y no solo eso, vencieron de forma impresionante a los Denver Nuggets en primera ronda, quienes se supone la estaban rompiendo en esta temporada, casi que ellos provocaron que despidieran a George Karl. A pesar de ser derrotados en la segunda ronda, las expectativas eran muy altas para este equipo. Durante el verano añadieron a Andre Iguodala, el sujeto al que vencieron en playoffs, conocido por ser un excelente defensor y por ser muy atlético, y el sistema de Jackson parecía funcionar. El récord fue incluso mejor que el año anterior, pero todo esto se terminó en la primera ronda ante Los Ángeles Clippers, encuentro que llegó al séptimo partido. A pesar de lo cerrado de este encuentro, se hizo notorio que la dirección de Mark Jackson no iba por un buen camino. Los momentos clutch fueron para los Clippers, y encontraron una respuesta para el dúo de los Warriors. Tras ser eliminados, la oficina tomó una decisión controversial, despidiendo a Mark Jackson y contratando a Steve Kerr, quien hasta ese punto era un comentarista de TNT. Kerr era conocido como uno de los mejores tiradores de la historia, destacado durante sus años con los Chicago Bulls y Michael Jordan, un jugador clave en los San Antonio Spurs, y de paso ayudó a formar a los Phoenix Suns de los 2000, cuyo sistema se enfocaba completamente en los ataques rápidos, en corto tiempo, con una rotación de balón muy rápida. ¿Te suena? Mark Jackson se marchó con el sujeto que explotó el potencial de Curry y Klay Thompson, por lo que le debemos su reconocimiento. Durante ese lapso, Kerr descubrió el potencial defensivo de Draymond Green, quien continuaba trabajando por ganarse un lugar en este equipo, hasta que encontraron cómo utilizarlo a su favor. Fue así que los Golden State Warriors formaron un nuevo equipo, un nuevo sistema, y estaban comenzando a ganarse un nombre en la NBA. Solo tomó unos cuantos fracasos, muchas dudas, constante paciencia, y una serie de movimientos inteligentes para darle un rumbo a este proyecto. Ahora la pregunta era, ¿qué tan lejos podían llegar? Hasta esa temporada el tiro de 3 puntos era un ámbito destacado, pero no era el arma principal de muchos equipos. Aún era algo arriesgado centrar la ofensiva en esta herramienta. Aún era común ver tiros de media distancia y un juego constante en el poste. Steve Kerr, tomando como base el sistema de los Suns de Nash y añadiendo defensa, creó algo nuevo. Los Warriors durante esa temporada dieron inicio a la era de los triples, una forma de atacar rápida, movimientos de balón fluidos y contraataques a velocidad. Eso agregando una excelente defensa que los volvió en el primer lugar en este rubro. Los Warriors se volvieron la mejor ofensiva en toda la NBA. Esto no sería posible si Stephen Curry, aquel que planeaban traspasar, explotara completamente e hiciera de los triples su arma más letal. Los Warriors lograron el increíble récord de 67 victorias y 15 derrotas, hasta ese punto su mejor récord en la historia. Klay Thompson y Stephen Curry aparecieron en el All-Star Game. Como mencioné, este barco no zarparía correctamente si no fuera por el liderazgo de Curry, lo que le valió para ganarse el MVP de la temporada. MVP award. Los Warriors vencieron a los New Orleans Pelicans en 4 juegos, acabaron con los Memphis Grizzlies en 6 partidos, humillaron a los Houston Rockets en finales de conferencia, llegando así ante los Cleveland Cavaliers. Mucha gente cuestiona la validez de este título por varias razones. Stephen Curry, a pesar de sus puntos, no fue igual de efectivo que en temporada regular, demostrando inexperiencia. Los Cavaliers llegaron con un equipo lesionado y cargado completamente por LeBron James, y de paso Andre Iguodala se volvió el MVP de las finales con unos promedios no tan espectaculares. Pero eso no quita lo emocionante de estas finales, y cómo los Warriors habían concretado un objetivo que 8 años atrás se había desvanecido. La gente podría cuestionar qué tan válido fue ganar, pero los Warriors pronto responderían. Una vez más no se hicieron muchos cambios, solo apostaron en lo que ya contaban.
Lo que era un dúo letal se volvió un trío cuando Draymond Green encontró su sitio como All-Star. La temporada del 2016 quedó marcada en los libros de historia como algo legendario. Los Bulls de 1996 poseían el mejor récord históricamente, y hasta ese momento lucía imposible de rebasar. Los Golden State Warriors hicieron lo imposible, y de forma magistral rompieron este récord, de la mano de un Big Three que estaba rompiendo la liga. Te hablo de que a partir de aquí todos los equipos comenzaron a cambiar su sistema. Todo mundo comenzó a tirar triples. Los postes de antaño dejaron de tener un sitio en la NBA. Los tiradores comenzaron a ganarse un sitio más importante, y alguien que no tuviera estabilidad era forzado a trabajarla. El responsable fue este hombre. Él alcanzó su máximo poder, y no solo fue líder en puntos, su eficiencia estuvo a otro nivel, su liderazgo se hizo notar, y cada instante que podía demostraba cuán imparable era. Nadie podía defenderlo. Si un año atrás la gente cuestionó su MVP, esta temporada no existía un pretexto, volviéndose el primer MVP unánime en la historia de la NBA. Ahora, si los Warriors querían darle un cierre perfecto a esta temporada, tenían que ser campeones. No había otra cosa, y esto parecía sencillo. Vencieron sin problemas a los Houston Rockets y a los Portland Trail Blazers, pero al toparse OKC Thunder las cosas se complicaron. No solo robaron el primer juego en casa de los Warriors, sino que estaban corrompiendo su sistema, y eso fue suficiente para ponerse 3-1 arriba, lo que para muchos significa una victoria asegurada. ¿Es que todo fue una ilusión? ¿Era otro caso de equipo que solo brilla en temporada regular? Creo que nadie se esperaba lo que estaba a punto de suceder. Los Warriors dominaron el juego 5 en su casa, bajo el mando de los Splash Brothers. Supieron hacer frente y destrozar la defensa de OKC Thunder, quienes esperaban que al volver a casa con su público triunfaran, pero no fue así. Klay Thompson hizo acto de presencia, y de una manera desmoralizante destruyó los sueños de ese equipo, quienes ya cantaban victoria. Volviendo a casa, Stephen Curry le dio el golpe final, y así remontaron épicamente un 3-1, como si solamente estuviesen fingiendo, acabando con Russell Westbrook y Kevin Durant. Fíjense bien en este tipo, que será muy importante en esta historia. Ahora vino el desastre. Tengo un video dedicado a estas finales, pero en resumen, los Warriors se quedaron tan cerca y tan lejos. Al poner un 3-1 de ventaja ya todos estaban festejando, de no ser porque LeBron James y Kyrie Irving se volvieron imparables y comenzaron a liderar una épica remontada, algo que nunca había sucedido en la historia. Pueden cuestionar si fueron justos algunos hechos de estas finales, pero lo que nadie puede negar fue que el séptimo partido, a pesar de lo reñido, fue un colapso para Stephen Curry, del cual todos esperaban un épico performance, que jamás llegó, convirtiendo la temporada más épica de la historia en un hecho triste. Tras caer derrotados, todo el mundo podría esperar que no se levantaran, y que quizás habían hallado el talón de Aquiles de este equipo. Solo que en el verano estaba a punto de suceder un hecho sin precedentes. Poco se sabe el porqué, pero de una forma magistral los Warriors reclutaron a Kevin Durant, el MVP de hace 2 años, el jugador más difícil de defender en la NBA. Creo que el internet explotó completamente al ver creado un nuevo super equipo. Ya conocíamos otros super equipos en la historia, pero este sería diferente a los demás, uno destinado a cambiar el rumbo de la liga. Para bien o para mal, eso queda a tu criterio. La temporada del 2017 comenzó con dudas tras perder el primer juego, pero quienes hayan pensado que esto no iba a funcionar solo por eso, estaban completamente locos. El récord fue excelente, y Kevin Durant vino como anillo al dedo a este equipo. Si ya tenían un jugador imparable, ahora tenían a otro. Y si estos dos no estaban disponibles, contaban con otro sujeto. Y si este otro no estaba disponible, contaban con el que le gusta patear en las bolas. Fue un éxito total esta temporada, y ahora tenían a 4 jugadores en el All-Star Game, naciendo así el quinteto de la muerte. Y es que quien nos haya visto jugar solo pudieron presenciar a un equipo haciendo pedazos la ilusión de tantos equipos. Llegando a los playoffs, todo esto se volvió un paseo en el parque para ellos, venciendo sin ningún problema a todos. No hay mucho que destacar, ganaron sencillamente este campeonato, y Kevin Durant fue el MVP de las finales. Los Warriors se redimieron del colapso de un año atrás, y solo quedaba esperar a un equipo que pudiese hacerles frente, pero no llegó. Aunque la temporada de 2018 fue menos exitosa que la anterior, seguían siendo un equipo imparable. La única razón por la que perdían es porque todos realmente jugaban para vencerlos o humillarlos. No exagero si te digo que se crearon varios equipos específicamente para detenerlos, sin tener éxito. Los playoffs fueron nuevamente un paseo, hasta toparse los Houston Rockets, quienes son los que más cerca se quedaron de ganar esta serie. De no ser porque Chris Paul se lesionó para el juego 6, las cosas tal vez serían diferentes, pero creo que poco se puede hacer cuando todo un equipo falla 27 triples seguidos. El punto es que volvieron a las finales. LeBron James anotó 51 puntos y se quedó a nada de robar este primer juego, hasta que... Creo que aquí quedaron las finales. Pocos se acuerdan de algo emocionante y lo único que pudimos presenciar es que los Golden State Warriors se convirtieron en el mejor equipo de la historia de la NBA. Quienes no se dejen llevar por la nostalgia aceptan que ningún equipo en la historia podría frenarlos. En el verano agregaron más poder con DeMarcus Cousins, quien a pesar de una lesión seguía destacando como un excelente pivot, pero pocos sabían que el final se estaba acercando, aunque no lo pareciera.
Tras conseguir a DeMarcus Cousins, todo el mundo esperaba que este equipo concretara el three-peat, y lo hubiesen hecho fácilmente de no ser porque Stephen Curry se perdió varios juegos. En sí esta no fue la causa. Lo malo comenzó el 13 de noviembre en un intento de vencer a los Clippers. Draymond trata de ser el héroe mientras que KD exige el balón, lo que da resultado a una derrota y una pelea en el banquillo. Lo que se dijeron dejaba claro que nada sería como antes, que tal vez KD no estaba a gusto aquí, y que nada era color de rosa. Algo definitivamente estaba mal. Con el paso del tiempo desmintieron cada rumor de que hubiera un conflicto, pero al acercarse la agencia libre para Kevin Durant surgieron muchas dudas del futuro de este equipo. De cualquier forma, cuando Curry regresó fueron imparables. DeMarcus Cousins ya estaba disponible, pero a estas alturas los equipos sabían responder. Les costó 6 juegos vencer a Los Ángeles Clippers, quienes ya ni contaban con su viejo Big Three. Luego se toparon a los Houston Rockets, quienes sobra decir que estaban provocando muchos problemas. Todo iba bien en el juego 5, hasta que sucedió lo malo. La gente podría pensar que los Rockets ganarían fácilmente, pero en un magistral juego 6, Stephen Curry le cayó la boca a todos sus haters, destruyendo a los Rockets en la segunda mitad del mismo, obteniendo su venganza con Chris Paul, quien no le dio chance de practicar en su cancha. Recuerden este detalle, que luego será importante. Los Warriors barrieron a los Portland Trail Blazers sin Kevin Durant y volvieron a las finales, pero esta vez ante los Toronto Raptors, quienes por supuesto venían bien equipados. En los primeros 4 juegos fue notoria la ausencia de Kevin Durant. Los Raptors tomaron un 3-1 de ventaja, algo que no le había sucedido a este equipo desde hace años, en parte por una lesión de Klay Thompson en el juego 3, pero había buenas noticias. Kevin Durant volvería para el juego 5, y aparentemente lucía en buen estado. Todo pintaba que tendríamos otra histórica remontada en unas finales con un Durant imparable, hasta que... Ibaka trying to stay with Durant, knocks it away and Durant's limping. Durant goes down holding his leg. Ibaka goes up and is fouled down the other end. And Durant grabbing that right leg. Desmoralizados, y en campo enemigo se las arreglaron para salir victoriosos. Pero al llegar al juego 6 las cosas se terminaron. A pesar de una excelente performance, y con una buena ventaja el equipo perdió a Klay Thompson, quien se rompió los ligamentos, y Curry dio batalla, pero ya nada resultó, perdiendo así el chance de concretar un three-peat. There's a new NBA champion, and it's a team from Toronto, Canada. We the North are now we the champions, the Raptors. La agencia libre llegó, y se especulaba el destino de Kevin Durant. Incluso Stephen Curry viajó para convencerlo, pero para entonces ya había firmado con los Brooklyn Nets. Con el tiempo fue claro que el altercado con Draymond Green fue clave para que se marchara de aquí. Pese a perder a su estrella, recibieron a D'Angelo Russell, quien venía de ser All-Star en los Nets. Al perder a Cousins y a Klay Thompson se esperaba que este equipo no brillara. Pero, por Dios, los Warriors de ese año apestaron demasiado. Por otra parte, Stephen Curry y Russell se la pasaron mucho tiempo lesionados, lo que dio como resultado un horrible récord. Por lo menos sirvió para desarrollar a los jóvenes de ese equipo, de los cuales un tal Jordan Poole comenzó a destacar. La temporada terminó sin playoffs y aparentemente sin esperanza. Sin duda los haters de Warriors tuvieron un día de campo, resultando en la elección de James Wiseman con el pick número 2 en el draft. Durante el verano y tras perder a Russell se hicieron con jugadores como Kelly Oubre, Juan Toscano Anderson y especialmente Andrew Wiggins, quien más tarde sería importante. Stephen Curry activó el modo MVP, mientras los demás sujetos nomás no cumplían como se esperaba. Esto provocó una frustración cada vez más notable, mientras que Green estaba haciendo lo suyo. Sin embargo, Curry por sus medios casi logra meter a playoffs a los Golden State Warriors, y pudo ser así, de no ser porque la NBA creó el torneo Play-In, donde fueron eliminados por Los Ángeles Lakers debido a un triple de LeBron. Y luego su último chance se fue al demonio gracias a Draymond Green y su particular forma de hacer las cosas. Todo terminó con la elección de Jonathan Kuminga en el draft. The Golden State Warriors select Jonathan Kuminga from Goma, Democratic Republic of Congo, and the NBA. ¿Qué hubiese pasado si no hacían más movimientos en el verano? Los Warriors hubiesen quedado en la lona, pero no fue así. Iguodala se había marchado en 2019 y regresó. Todos comenzaron a trabajar y concretaron un nuevo sistema que dio como resultado un equipo con el clásico estilo de los Warriors. Fue así como Jordan Poole explotó su potencial y comenzó a brillar como una futura superestrella. Dejaron ir a Kelly Oubre y se enfocaron en Andrew Wiggins, quien por fin se volvió a All-Star tras años de ser criticado. Y finalmente, tras 2 temporadas, Klay Thompson regresó. Se convirtieron nuevamente en la mejor defensa de toda la NBA. Y aunque su ofensiva no era la mejor, se las arreglaron para convertirse en el tercer lugar de la conferencia oeste. Destrozaron a los Denver Nuggets en 4 juegos ante el MVP Nikola Jokic, vencieron a los Memphis Grizzlies en 6 encuentros de una forma épica, y acabaron con los Dallas Mavericks de Luka Doncic en 5 juegos. Fue así como tras 2 temporadas de mera oscuridad, los Warriors regresaron a finales de la NBA. Su oponente, los Boston Celtics.
Hablar de estas finales es especial. Se encontraban ante el equipo con los fans menos racistas, y ante un equipo que brillaba por su defensa y ataque. Pero si había algo que los Warriors tenían, era experiencia, y por supuesto, el regreso a los Splash Brothers. Los Warriors se encontraban abajo 2-1, y tenían que jugar el juego 4 en casa de sus oponentes, pero fue cuando Stephen Curry surgió. Quien haya presenciado estas finales no puede negar el performance de él, quien demostró al mundo cuán imparable era. Eso no fue todo. Jordan Poole demostró que incluso para ese escenario estaba completamente preparado. Green y Thompson hicieron su trabajo como años atrás, y Andrew Wiggins se encargó de frenar a Jason Tatum, terminando con una aplastante victoria en el juego 6, y una redención total para Curry. Ahora, solo restaba mantener el roster y todo saldría bien. Quizás perdieron jugadores clave durante la agencia libre, pero solo tenían que renovar a Jordan Poole y todo estaría bien. Pero no. Conocemos la actitud de Draymond Green y cuán inmaduro puede ser Poole, pero nadie esperaba que eso escalara mucho. Green salió a disculparse y los Warriors consiguieron renovar a Jordan Poole y darle un jugoso contrato. Al parecer las aguas se habían calmado y todo volvería a la normalidad, solo que el equipo lucía peor que el año pasado. Pasaron de ser la mejor defensa a ocupar el lugar número 17 en este aspecto. James Wiseman, su pick número 2 de años atrás, nunca pudo brillar, lo que provocó su traspaso a los Pistons. De paso era notorio que algo no iba bien entre Draymond Green y Jordan Poole. Este último, a pesar de que mostraba mejoría, también demostraba inmadurez en muchas situaciones, y comenzó a mostrar carencias en su juego. Quizás lo más destacable de esta temporada fue Klay Thompson presumiendo sus anillos cada que perdía. A pesar de todo, y a pesar de las constantes lesiones de Stephen Curry, el equipo clasificó con el sexto lugar en el oeste, topándose a los renovados Sacramento Kings. Los dos primeros juegos estuvieron cerrados, pero demostraban que los Warriors estaban en decadencia. Jordan Poole no rindió como la gente esperaba, todo recayó en Stephen Curry. Al llegar a casa recuperaron su clásico estilo, y de forma épica empataron esta serie. Incluso tomaron la delantera de forma magistral en el juego 5. Tras ser humillados en el sexto partido se presentaron en casa de los Kings, donde inicialmente estuvo cerrado el encuentro, hasta que Curry como siempre se encendió, y les hizo 50 puntos a los Kings, acabando con la excelente temporada de ese equipo. Fue así como se encontraron con Los Ángeles Lakers. Otro encuentro entre nuestros queridos Stephen Curry y LeBron James. La gente esperaba epicidad por parte de ambos equipos, y un buen grupo pensaba que los Warriors resultarían victoriosos. El juego 1 destaca por muchas cosas. Los Ángeles Lakers se enfocaron en atacar la pintura todo el tiempo, sacando provecho de la mala defensa de los Warriors, consiguiendo faltas de forma constante. Todo pintaba una derrota segura, hasta que los Warriors, como si estuvieran en 2016, comenzaron una lluvia de triples, que empezó a causar problemas, que incluso les permitió remontar 14 puntos en los minutos finales. Realmente todo daba pie a una remontada, con el chance de empatar, y en los segundos finales pasó esto. Curry double team. Jordan Poole lets it fly. No. Long rebound to Schroeder. Muchos debaten si hizo lo correcto o no, pero a esas alturas ya nadie podía seguir defendiendo el mal juego de Poole en los playoffs, y cómo parecían no entender instrucciones. Los Warriors ganaron el juego 2, y llegaron a casa de los Lakers para el juego 3 donde fueron destrozados. Todo dependía de que pudiesen impedir el 3-1 en contra. Todo marchaba bien. Durante el último cuarto sostuvieron una buena ventaja, hasta que comenzaron a colapsarse, perder el balón, fallar tiros, y los Lakers no perdonaron. Todo se terminó en esta jugada. Lost the handle, keeps the dribble, 10 to shoot. Curry doing it himself here. 1 foot fadeaway, no good. Tras quedarse con el 3-1 en contra, pusieron toda su fe en un perrito que predijo una remontada. Pintaba bien, después de que destrozaran a los Lakers en el juego 5, pero todo se echó a perder tras ser destrozados en el sexto encuentro, donde sobra decir que las cosas salieron de la mierda. Ahora solo restaba ver qué sucedería en el verano, quién se marcharía o llegaría. Inesperadamente traspasaron a Jordan Poole a los Wizards, recibiendo en su lugar a Chris Paul. Les dije que sería importante. Muchos hablan de que fue por cuestiones de salario, pero lo cierto es que esa pelea con Draymond Green y la mala actitud de Jordan Poole provocó este cambio. Nadie esperaba mucho de este equipo, pero había fe en que la experiencia de Chris Paul daría profundidad al roster, y su habilidad como base explotaría el potencial del resto del equipo, pero quizás las expectativas fueron muy altas. Inicialmente todo pintaba bien. Los Warriors en algún punto estaban cerca de ser líderes en el oeste. El combo de Chris Paul y Stephen Curry permitía que se abrieran muchos espacios, y eso les permitió mantener una ofensiva y ataque muy fluidos. El problema vino cuando Stephen Curry se lesionó, y Draymond Green comenzó a ser Draymond Green, asfixiando a Rudy Gobert, y más tarde se agarró a vergazos con Jusuf Nurkic. Esto fue suficiente para la NBA, quienes lo suspendieron hasta que asistiera a terapia.
Por otra parte, Chris Paul se lesionó y perdió múltiples partidos. Klay Thompson, pese a lo efectivo y pese a tener buenos partidos, también demostraba ser inconsistente y tomar malas decisiones de juego, lo que le fue restando su rol de poco a poco. A pesar de joyas como Brandon Podziemski y el despertar de Jonathan Kuminga, las cosas no mejoraron, al punto que Steve Kerr comenzó a ser señalado como el culpable de todo esto. Era como si su sistema ya no resultara en la NBA actual, como si todos esos años de gloria solo fueran una coincidencia. El equipo nuevamente recayó en los hombros de Stephen Curry. Hizo de todo para poner de pie a este equipo. Quizás el récord era positivo, pero tocó un año donde el oeste se volvió más competitivo que antes. Draymond Green regresó solo para ser expulsado otra vez. Fue en este clip donde nos dimos cuenta que algo ya no estaba bien, que quizás algo se estaba destruyendo por dentro. Es así como se encontraron en el play-in ante los Sacramento Kings. Tomando en cuenta la experiencia de los Warriors, lucía como si pudieran ganar de forma fácil, pero se encontraron ante un equipo con sed de venganza. Comenzó como un encuentro aparentemente cerrado hasta que en el tercer cuarto comenzó una explosión por parte de los Kings. Quizás Curry pudo haber hecho un performance más legendario que solo 22 puntos, pero no habría valido la pena. Klay Thompson fue un completo desastre con 0 puntos y 10 intentos fallidos. La defensa de los Warriors apestó por completo. Quizás Jonathan Kuminga y Green pusieron un granito de arena, pero a estas alturas quizás quedaba por hecho una cosa. Algo que por mucho tiempo no se quiso aceptar. Viviríamos lo suficiente para ver cómo nuestros héroes con los cuales crecimos se verían afectados por la edad, por las lesiones y por conflictos internos. Porque todo lo que sube, tiene que bajar. Y mientras más alto ascendieron, más profunda y dolorosa fue esta caída. Quizás en un año nos volvamos a ver campeones. Quizás es el final definitivo. No sabemos qué pasará después de este video, pero pintan que ese equipo maravilloso tuvo un inicio y un final. Eso no quita los grandes años que nos regalaron, y cuánto impactaron en el mundo del básquetbol. No cambia cuántas pesadillas, cuántas alegrías y cuántos momentos de emoción nos brindaron. Esta no fue una cronología. Esta fue la caída de un imperio. El imperio de los Golden State Warriors.